Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Bueno, como ya ven el título que está ahí, vamos a tratar las siguientes semanas, no sé cuántas en realidad, pero vamos a estar en el tema del Evangelio y el evangelismo. Una temática que teóricamente para nosotros los cristianos es como bien conocida, pero la verdad que cuando hacemos algunas pequeñas encuestas entre los hermanos en particular, a la sencilla pregunta de qué es el Evangelio, o si nos pudieran explicar o contar o presentar el Evangelio en un par de minutos, por lo menos el ejercicio que se hizo, ¿no es cierto? Hubieron varias respuestas distintas. Todas ellas tenían algo que ver con el Evangelio, pero no había una construcción homogénea entre todos quienes respondieron. La mayoría respondió, bueno, todos en realidad respondieron con partes y algunas cosas que tenían que ver, por cierto, y que tienen que ver con el Evangelio, pero no había un hilo conductor y una certeza en cuanto a la claridad con que se decía. Entonces le preguntaba, ¿estás 100% seguro que ese es el Evangelio? Sí, sí, ¿me entiendes? O sea, no es una crítica, simplemente es un diagnóstico de una realidad que no es ajena al cristianismo en general, no somos nosotros la excepción. La gran mayoría de nosotros eh, fue muy acertado en lo que dijo, pero no había una construcción en cuanto al hilo conductor del Evangelio, ¿ya? Y por lo tanto, si la definición no está del todo clara, va a ser también complicado el acto de entregar el Evangelio o el evangelismo por lo mismo, porque tenemos distintas partes, no quiero decir posiciones porque no es así, pero tenemos como distintas partes de esa verdad. Ahora, la idea y el propósito, espero en el Señor, que una vez que terminemos este estudio que va a llevar varias semanas, todos nosotros como iglesia podamos tener una misma respuesta frente a lo que es la pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿No es cierto? O cómo podríamos nosotros compartir el Evangelio. ¿Ya? Entonces, de eso es lo que vamos a tratar las próximas semanas. También importante decir que cuando estamos hablando del Evangelio y del evangelismo, nos vamos a encontrar con no solamente un tema con la definición, que va de alguna manera a determinar el acto de compartir el Evangelio, sino que también, aparte de la definición, nosotros vamos a encontrar que las formas o los métodos muchas veces toman una importancia por sobre el mensaje, ¿ya? Y también eso es importante que nosotros podamos entender la metodología a la luz de lo que los principios de la Escritura nos lo muestran y no creer que un sistema u otro de alguna manera van a ser la clave para que las personas reciban o no reciban el mensaje, ¿ya? Entonces vamos también a analizar, si Dios lo permite, ¿no es cierto?, los métodos que se han usado a lo largo del tiempo para evangelizar, entendiendo que la intención de todo es compartir el Evangelio, pero también entendiendo que muchas veces los métodos sobrepasan al mensaje y se mide el éxito en función del método más que del fruto, ¿ya? Y entonces eso también nos trae un grado de dificultad a la hora de poder evaluar lo que es una conversión de lo que es una decisión, ¿no es cierto? Nosotros a veces homologamos la decisión de alguien por una automática conversión. Y no es que estemos juzgando a las personas bajo ningún punto de vista, pero obviamente también tenemos que aprender qué es eso y por eso que junto con el Evangelio y el evangelismo, el paso siguiente que vamos a ver es el discipulado,
que obviamente ocurre a nivel de lo que es la iglesia como cuerpo, pero también el discipulado de lo que me implica a mí mismo como hijo de Dios o hija de Dios, ¿no es cierto?, estar discipulándome con el Señor, o que el Señor me esté discipulando por medio de su palabra, por supuesto. ¿Ya? Entonces, todo esto que estamos hablando es la esencia básica de nuestra identidad como cristianos. Recuerden de lo que hemos visto, por ejemplo, en la primera carta de Juan, el énfasis que hace el apóstol no tiene relación con lo que hacemos, el énfasis, aunque habla mucho de lo que debemos hacer, pero eso está enmarcado dentro de lo que somos. Y cuando nosotros realmente somos, evidentemente lo que hacemos va a estar determinado por esa identidad. Entonces, no es solamente hacer cosas para evangelizar, sino que ser un hijo de Dios y ser un evangelista. Y no estoy hablando del don propiamente tal, pero sí de la responsabilidad que tengo. ¿Ya? Bueno, los propósitos del estudio, que de alguna manera lo estaba compartiendo de manera suelta, lo primero, ¿no es cierto?, es seguir la dirección formativa que tenemos como iglesia. Nuestra metodología de trabajo como iglesia es establecer programas de estudios con temas que estén concatenados por lo menos por un periodo de 2 años, ¿ya? Es decir, se van cumpliendo procesos que son fundamentales dentro de la formación nuestra como iglesia, como cristianos. Y lo primero fue, recuerden ustedes, conocer nuestra iglesia como Iglesia Cristiana de La Serena, o sea, nuestra realidad como iglesia. Lo segundo fue establecer nuestra realidad como iglesia ahora inserta dentro de lo macro que ha sido la historia de la iglesia, y en eso invertimos varios meses también, de manera tal que ahora nosotros podemos identificar a nuestra iglesia en este periodo de tiempo en particular, pero dentro de una historia de la cual no somos ajenos, o sea, nosotros no estamos en el aire de nada, de algo, me explico, sino que somos parte de, o un eslabón dentro de una cadena, un engranaje, un proceso que se ha prolongado a lo largo del tiempo y que Dios nos ha dado la gracia de poder ser parte de esta historia, que en definitiva nos pertenece también y nosotros le pertenecemos a ello. Entonces, ese fue el objetivo de estudiar nuestra iglesia y de estudiar la historia de la iglesia, de manera tal que lo que vamos a ver a partir de hoy, que es la misión de la iglesia, no esté en el aire, sino que es parte de todo este engranaje, ¿ya? Por lo tanto, aprender la importancia vital de la práctica del evangelio y el evangelismo en nuestra vida diaria y, como dice ahí, promover una cultura de evangelismo en nuestra iglesia. Evangelismo y diríamos también discipulado, es decir, que nosotros no solamente el evangelismo, el evangelio, el discipulado sean actividades, sino que sea parte de nuestro ser y nuestro quehacer, ¿ya? Y que estamos discipulando no solamente cuando estamos o somos parte del ministerio de discipulado o nos corresponde a nosotros como discipuladores, ¿no es cierto?, entregar una materia en particular a un hermano o una hermana nueva. Eso, por supuesto, que es parte del proceso y es una bendición que tenemos como iglesia de tener un ministerio así. Pero todos nosotros estamos discipulando a un hermano, una hermana, porque toda nuestra enseñanza tiene una intención, debe tener una intencionalidad. Lo mismo que el evangelismo. El evangelismo no se construye sobre las casualidades, el evangelismo se construye sobre una intencionalidad, ¿ya? La intención de que la persona escuche el mensaje, la intención de que la persona reciba el mensaje, la intención de que la persona se convierta por causa de ese mensaje, ¿ya? Entonces, seguir la dirección formativa, aprender la importancia práctica del evangelio, el evangelismo y, por supuesto, comprender nuestra misión ahora ya como cuerpo en cuanto a evangelizar y misión que está muy, muy claramente especificada en lo que es lo que se denomina la Gran Comisión, que es en Mateo 28, que también vamos a revisar, ¿ya? Y lo importante es que ese mensaje, esa semilla, el evangelismo, el evangelio, ¿no es cierto?, va a estar o se va a desarrollar dentro de un contexto, de un entorno cultural,
específico que nos ha tocado vivir, ¿no es cierto?, como iglesia el día de hoy, ¿ya? Nosotros estamos insertos en el mundo. La palabra dice que el Señor nos ha dejado en el mundo. Dice, ustedes no son del mundo, pero están en el mundo y yo los guardo del maligno, ¿no es cierto? Pero entonces estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el propósito de Dios para nosotros de estar en el mundo está determinado por esa comisión, el evangelizar, ¿ya? El evangelizar. Bueno, si nosotros queremos hablar del evangelio y del evangelismo, tenemos que también insertarlo dentro de lo que es la misión de la iglesia en términos generales. La iglesia en términos generales y por supuesto también en términos, podríamos decir nosotros, particulares. Si nosotros podemos resumir la frase, el versículo que nos indica la misión de la iglesia, podríamos resumirlo perfectamente con decir que todo lo que hacemos como iglesia tiene que ser para la gloria de Dios, ¿no es cierto? Entonces todos estamos de acuerdo con eso. Sin embargo, eso que es una declaración bíblica puede perderse en la estratosfera si no lo llevamos a un plano práctico, como es lo que dice la Escritura. Y ese plano práctico implica que en primer lugar nosotros hacemos las cosas para la gloria de Dios cuando testificamos o predicamos o nos enseñamos congregacionalmente. O sea, primero hay una acción dentro o hacia dentro de la iglesia, después hay una acción hacia afuera de la iglesia, que es el evangelismo o el evangelizar, y hay una acción también adentro de la iglesia, que es el discipulado, que se traduce en una acción afuera de la iglesia, que es influenciando el medio donde nos encontramos, ¿ya? Entonces es una dinámica que tiene una parte interna, pero que esa parte interna va a tener siempre una expresión y una aplicación externa. Aplicación interna, aplicación externa. Vamos a ver, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Ustedes después ven Hechos 5:32. Lo que hemos visto y oído, esos os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, ¿no es cierto?, lo que hemos visto, oído, eso os anunciamos. Está hablando obviamente hacia adentro, está hablando hacia la iglesia. Está el apóstol Juan, recuerden ustedes, comunicando esto a la iglesia. Por lo tanto, estamos formando y estamos testificamos. Nuestro testimonio interno es para fortalecer, para ayudar a madurar, ¿no es cierto?, para apoyar en el discipulado, para todo eso porque nos estamos fortaleciendo. Pero también estamos evangelizando, dice Mateo 28, 18 al 20. Entonces ahora hacia afuera, que es la acción que vamos a ver el día, o vamos a comenzar a ver desde hoy. Esto que estamos haciendo ahora es interno, es para la iglesia. La iglesia nos estamos nosotros congregacionalmente formando. Y cuando estamos hablando hacia afuera, estamos hablando de evangelizando. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. ¿No es cierto? Entonces, la ordenanza del Señor Jesucristo es bien clara hacia afuera. Dice, id por todo el mundo y haced discípulos. ¿No es cierto? Para ser discípulo tengo que entregar el Evangelio. Cuando veamos la parábola del sembrador, significa que tenemos un sembrador que nos representa a nosotros y tenemos una semilla, y la variable en esa parábola y en esa enseñanza no es ni la semilla ni el sembrador, o el sembrador no tiene mayor injerencia, sino que la diferencia está en los tipos de tierra.
¿no es cierto?, donde tampoco nosotros como sembradores entramos a ejercer ningún tipo de influencia desde el punto de vista de cambiarla, mejorarla o qué sé yo, o tratarla. Se nos dice siembra en todos lados. Cuando uno conoce a los agricultores, sabe que no perderían semilla tirándola en un lugar donde hay pedregales, donde hay espinos. Pero la semilla, el Señor dice que no hace excepción de persona, por lo tanto, en todo lado el sembrador entrega la semilla. ¿Dónde va a hacer fruto eso? Es obviamente la parte que le corresponde a Dios. Pero ¿qué es lo que debo tener claro yo? ¿Cuál es la semilla? Porque lo que debo hacer es entregar la semilla correcta del Evangelio. Cuando nosotros estamos hablando del Evangelio, normalmente las personas responden diciendo, ¿no es cierto?, que es toda la palabra de Dios y tienen parte de razón, pero ¿qué es el Evangelio? Si alguien pudiera, por ejemplo, en un minuto decirme qué es el Evangelio o en qué consiste el Evangelio, ¿cuál sería una respuesta? Alguien que pudiera decir, ¿en qué consiste el Evangelio? ¿Ya? Para solucionar el problema del hombre, que es el pecado. El pecado está condenando al infierno. A la eternidad en el infierno separado de Dios. La única forma de solucionarlo, a la luz de la Escritura, es derramamiento de sangre. Cristo cumplió esa parte de la ley, y a través de él es posible. ¿Está bien? ¿Cierto? Entonces, esa misma idea, ordenarla, estructurarla de manera tal que nosotros podamos en un corto periodo de tiempo, supongamos, vamos en un avión, ¿ya? Vamos volando en un avión y de repente el avión empieza a fallar y nos empezamos a ir a pique. A esa altura meter la cabeza abajo entre las rodillas, estamos todos pedidos ahí, ¿no es cierto? Te quedan 2 minutos o 30 segundos para decirle algo a toda la gente que está en la cabina. ¿Qué les diría? Arrepiéntanse. ¿O no? Claro. ¿Y por qué no se lo decimos cuando el avión va en vuelo y estamos tomándonos la bebida? ¿Te das cuenta que surge ahí la urgencia que sabemos que existe? Pero la circunstancia la cambia. Y eso es lo que debemos nosotros, porque la urgencia es siempre. Siempre. ¿Ya? Entonces, todo lo que sabemos, todo lo que decimos, lo vamos a estructurar de una manera tal que las personas puedan, o nosotros como cristianos podamos transmitirlo a las personas, ¿no es cierto? Y entendiendo qué es lo que es verdaderamente el Evangelio para que podamos hacer correctamente el evangelismo. Por ejemplo, el Evangelio no es apologética. Yo puedo pasar 2 horas tratando de explicarle o incluso explicarle con lujo de detalles a un inconverso que la Biblia es veraz. Arqueológicamente, históricamente, que dice cosas de que antes que existiera cualquier cosa decía que la tierra era redonda y que esto y el ciclo del agua y todo. Y el inconverso, ¿qué es lo que me va a decir hoy? Si en realidad no es tan así penca la Biblia, tiene sus cositas. Y yo pasé, o tú pasaste 2 horas. Eso no es evangelizar. Porque el único que puede y el que nos ha hecho entender que la Biblia es la palabra de Dios y la amamos por lo que es, por la palabra de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. Un muerto espiritualmente nunca va a encontrar en la Biblia lo que tú y yo encontramos. Por lo tanto, la apologética o la defensa de la Biblia no es evangelismo. Tampoco es evangelismo mi experiencia o cómo yo me convertí. ¿Cierto? Puede servir para iniciar una conversación, todo, pero yo le puedo saber, supongamos que digo a alguien, yo en realidad, ¿sabes qué? Yo tenía un vacío inmenso en mi vida, pero el Señor vino a mi vida y llenó ese vacío y yo realmente de ahí mi vida cambió completamente. Te pueden tocar 2 tipos de personas, ¿no es cierto? Uno sin ninguna mayor problema y te diga, oye, yo no tengo ese problema, mi vida está pero perfecta. Mi vida está llena, yo la paso bien, tengo una familia extraordinaria, hago lo que quiero. Y entonces, ¿dónde cabe tu evangelismo? O peor aún, que alguien te diga, ¿sabes qué? Yo sentía lo mismo, pero me invitaron a la meditación trascendental y ahora me siento lleno, me siento bien. Entonces tú, claro, que hay tu experiencia y la de él, pues son 2 experiencias, la tuya con Cristo y la de él con otra cosa. Y también está lleno por ahora, ¿me entiendes? Pero no es la experiencia tampoco el evangelismo.
no es el evangelio. Entonces, por eso es que muchas veces hacemos evangelismo, la acción de evangelizar, con la herramienta o con la semilla equivocada. No estoy juzgando intencionalidad, simplemente estoy diciendo que entendamos y vamos a ver a la luz de la Escritura qué es lo que significa el evangelio. Cuando Pablo va a los Corintios y dice: yo no vengo a ustedes con ninguna otra cosa más que con Cristo y Cristo crucificado. Eso es lo que me interesa que ustedes sepan, porque si ustedes, el Espíritu Santo les concede el arrepentimiento y les quita el velo, ustedes van a entender lo que yo entiendo, van a amar lo que yo amo. Antes no. Por eso es que los cristianos podemos perder de vista la importancia de lo que realmente es el evangelismo y envolvernos en la contingencia. La contingencia hoy día está que arde con todo el matrimonio igualitario, con esto, con la ideología de género. Esa es la realidad que nos compete. Y cada cristiano debemos tener una posición, por supuesto que sí, y esa posición es muy clara, ¿no es cierto? Todo eso es una aberración, no solamente a los ojos de Dios, por cierto que lo es una aberración desde todo punto de vista. Es algo que no soporta un análisis mayor, ni siquiera requiere mayores argumentos, porque es una cosa absurda. Eso es lo que ocurre hoy día con todo esto de la ideología de género. Por lo tanto, no es una cosa ni siquiera que tenga argumentos para debatir, porque todo el mundo que tenga una mínima condición de sentido común se da cuenta que eso no es así. Al punto de la estupidez ya al grado superlativo. Ustedes pueden buscarlo en la internet, busquen calendario Universidad de Granada, España. Y esta idea no surgió de un manicomio, surgió de la Universidad de Granada. Y el gobierno español la encontró tan buena que es posible que el año 2018 el calendario feminista, ¿no es cierto?, esté en todas las reparticiones públicas. ¿Y sabes cómo dicen los meses? Y lo están vendiendo, ¿ah? Enera, febrera, marza, abrila. O sea, ante ese nivel de estupidez, díganme qué argumento puedes dar. O sea, estás tratando con una cosa diciembre. O sea, ¿te das cuenta? Eso no sale del manicomio, eso sale de una universidad. En España tú no puedes decir la alumna o el alumno, tiene que decir el alumnado. No puedes hacer. Entonces, estamos hablando de una situación que escapa al sentido común, desde todo punto de vista. Sin embargo, por supuesto que hay posición frente a eso. Podemos dar una explicación, como la han dado, pero claramente muchos científicos ni siquiera siendo cristianos. O sea, una persona nace varón o nace mujer, cromosómicamente es así. Las ínfimas excepciones que pueden ocurrir son trastornos que toda la vida se transformaron o se trataron como trastornos. El problema de la homosexualidad hasta el año era tratado, ¿no es cierto?, por la Academia de Psiquiatría y era considerado un trastorno de personalidad, ¿no es cierto? Y de la noche a la mañana, sin preguntarle a nadie, fue sacado el año 1979 de las enfermedades mentales. Por lo tanto, estamos hablando de que es una situación donde por supuesto que tenemos argumentos, pero no son los argumentos los que van a cambiar el modo de pensar de la gente. Es el evangelio. Tenemos que apoyar las cosas, que el bus, que esto, por supuesto. O sea, es una forma, hay que ir a votar, claro que hay que ir a votar. Vote por el candidato menos depravado. Pero no crea que un candidato va a cambiar las cosas. Ejerza su derecho porque es una forma a lo menos de enlentecer el proceso, pero no va a terminarse. Jesús dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos. No dijo, id y meterse en los gobiernos y hacer esto y ahí meter y cambiar las leyes. No, lo hizo él. Yo desafío a las personas que me muestren un lugar del ministerio de Jesús o de los apóstoles donde haya habido una intervención dentro de lo que era la cultura desde el punto de vista de la carroña que se iba empujando. ¿Había homosexualidad en el tiempo de Jesús? Estaba lleno la población grecorromana. Entonces, no estoy diciendo con esto que nosotros nos crucemos de brazos ni que nada, pero yo de verdad creo que muchas veces los cristianos saltamos ante la contingencia y creemos que entonces ahora lo que tenemos que hacer es empoderarnos y esto, y que ustedes, ¿cuál es la posición de ustedes? Ustedes son pura Biblia. ¿Y qué quieres que hagamos? Dime, o sea, si es pura Biblia, si somos hijos de Dios. Si te preguntan, tú tienes que tener una opinión. Si tienes la oportunidad de colocar
las cosas de Dios de frente, claro, pero también llaman al arrepentimiento, porque los argumentos no son lo que cambian a las personas. Es el Evangelio, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Por eso es tan importante que nosotros sepamos bien cuál es el Evangelio para poder evangelizar. Pablo dice, yo les ruego, reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Le está hablando, ¿no es cierto?, a personas en una condición moral tan caída como la que vemos el día de hoy. Lo que sí el día de hoy nos damos cuenta de que el misterio de la iniquidad, como lo vamos a ver un poco más adelante, que se puso en acción a partir de la resurrección y ascensión del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Ese misterio de la iniquidad hoy día está encaminado a provocar lo que es el deseo de toda esta cultura. ¿Cuál es el deseo de esta cultura? Esta es una cultura, estas son ideas que ni siquiera nacen en el gobierno chileno, ni peruano, no, esto nace en la ONU. En la ONU tiene una agenda de aquí al 2030, todos sus asociados tienen que tener incorporadas todas estas leyes y esta forma de pensar, ¿no es cierto?, debe estar estructurada dentro de las sociedades de todos los que son socios de la ONU el día de hoy, de aquí al año 2030. Y quien no esté en esa condición va a quedar fuera de la ONU, y si queda fuera de la ONU queda aislado. Nadie va a comerciar con ellos, nadie va, ¿me entienden? Ese es el punto. Estamos camino a lo que es el ciudadano universal. El ciudadano universal, formado, ¿no es cierto?, estructurado por un Estado ya no local, sino que un Estado global. ¿Ya? Entonces nosotros como cristianos evangelizamos, somos discipulados porque estamos y debemos influir. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Entonces, la influencia que un cristiano debe ejercer en su medio. Eso que hablan de malhechores no se está refiriendo a hacer las cosas mal en el trabajo, en la familia, sino que no hacer las cosas conforme a la corriente del mundo. Pero dice que cuando el Espíritu Santo les visite, ellos se van a acordar de la forma en cómo tú, como yo vivimos, influyendo en nuestro medio. Por eso es que Dios dice, los dejo en el mundo, por eso es que a algunos les dio una profesión X, otra profesión, actividades, oficios, familias, sectores, saliendo de aquí y mañana nos vamos a relacionar, la gran mayoría de nosotros, con el 90% de los que nos relacionemos, va a ser con gente inconversa, que estamos siendo una influencia a ellos. Aun cuando mi testimonio no es el Evangelio, mi testimonio tiene que avalar el Evangelio. Pero mi testimonio no es el Evangelio, pero mi testimonio influencia, porque cuando el Señor los visite a ellos, ellos se van a acordar ahí de cómo tú has vivido, ¿no es cierto? Y eso va a significar que van a dar gloria no a ti, no a mí, gloria a Dios. ¿Ya? Entonces, cuando entendemos la misión de la iglesia, que lo que hacemos es para la gloria de Dios y que todo esto tiene una aplicación para adentro y tiene una aplicación hacia afuera. No es una en desmedro de la otra. ¿Ya? Son ambas en el bendito equilibrio que solamente el Espíritu Santo nos da. Falta ahí Efesios capítulo 4, que me interesa que lo veamos. Efesios 4 del 11 hasta el 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros
profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces vemos claramente que el Señor constituyó dones para la edificación de la iglesia. Yo no tengo facultad para influir en el mundo desde el punto de vista como pastor. Mi labor es siempre hacia adentro, porque cuando estoy hacia afuera, da lo mismo si soy pastor, no soy pastor, soy y debo ser un evangelista igual que cualquiera de nosotros. Por lo tanto, no es labor del pastor evangelizar, es labor de toda la iglesia. Es labor de toda la iglesia. Y la iglesia se prepara para la obra del ministerio. La obra del ministerio tiene una parte para adentro y tiene una parte para afuera. La parte para adentro es discipular, la parte para afuera es evangelizar. ¿Ya? Y evangelizar significa compartir el evangelio. Por eso es tan importante entender cuál es el evangelio. Y por supuesto, hacia afuera influimos con una forma de vida conforme a lo que somos y a lo que decimos ser. Todo eso, hermanos, se conjuga, ¿me entienden? Y tenemos que entender mucho más porque en definitiva nosotros muchas veces lo que queremos es que las personas entiendan lo que nosotros entendemos y no nos olvidemos que las personas están muertas espiritualmente. Por lo tanto, tenemos que ser claros en la entrega del Evangelio, lo que no significa que si nos preguntan acerca de qué dice la Biblia en relación a esto no vamos a responder nada y Dios puede usar cualquier cosa, pero estoy hablando del Evangelio propiamente tal como la semilla, ¿no es cierto? Lo mismo que estoy diciendo yo, se va cayendo el avión y yo no voy a empezar a decir, oye, el libro de Ruth es, ¿no es cierto?, la tipificación de Jesús. No, arrepiéntanse. Hay un juicio. Dios solucionó nuestro problema. Para que sea una buena noticia, primero tengo que reconocer la mala noticia. Porque si no reconozco la mala noticia, que soy un pecador, estoy condenado, que no me puedo autosalvar y que no importa lo que haya hecho, haya dejado de hacer, estoy condenado al infierno eterno. No hay cabida para esa buena noticia. Porque la buena noticia es que Cristo pagó todo eso y que me extiende gratuitamente su perdón. Entonces, ¿cuál es la realidad del mundo? Ayer, hoy y hasta que el Señor nos saque de aquí, y después va a ser peor. La Biblia le llama la corriente del mundo. Una cosa que nunca debo olvidar, 1 Juan 5, 19, 20. Entonces, el Evangelio y el evangelismo no lo voy a realizar en un ambiente óptimo. No, lo voy a realizar en un ambiente sumamente hostil, aunque parezca que no, aunque parezca que a veces es receptivo. La carta de Juan nos enseñaba el día domingo que el mundo nos odia, nos aborrece, y el mundo es la corriente de pensamiento que tiene influencia sobre todos aquellos que no son hijos de Dios y que son hijos de desobediencia, y que son hijos de desobediencia al igual que nosotros lo fuimos en un tiempo. Y que lo que nos sacó de ser hijos de desobediencia a transformarnos en hijos de obediencia no fue ni nuestra voluntad ni nuestro mérito, fue la sangre de Cristo. Extendido perdón, bendito perdón, gratuitamente extendido. Entonces, 1 Juan 5, 19, 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por eso es que dice el Señor también, no amen al mundo, porque el mundo entero, la forma de pensar del mundo es y viene de Satanás. Todo lo que hace el mundo, aunque tenga y parezca bueno,
es malo a los ojos de Dios, y eso los cristianos no lo creemos. No lo creemos. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Eso sabemos nosotros porque no estamos bajo el poder del maligno. ¿Quién nos ha revelado eso? Lo mismo que sucedió con el apóstol Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado es Pedro, porque eso no se te ocurrió a ti, no vino de tu inteligencia, ni siquiera vino de tu experiencia de vivir conmigo. Es algo que el Espíritu Santo te reveló. Pedro había visto los milagros, vio todo lo que hizo Jesús. Eso eran, según nosotros, argumentos suficientes para decir, este es el Hijo de Dios. Pero no fue eso lo que le reveló a Pedro que Jesús es el Cristo. Fue el Espíritu Santo que vino en un momento circunstancial a su vida y le dio esa revelación. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros sabemos, como dice el versículo 20, que estamos en Cristo. Sabemos que Él es el Hijo de Dios. Sabemos. ¿Por qué sabemos? Porque Él nos ha dado su Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos confirma que somos hijos de Dios. Efesios 2, 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nunca nos olvidemos de eso, hermano. Nunca. Pero para entender una vez más el Evangelio y el evangelismo, estas son máximas que debo tener. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Lo único que puede sacar a un ser humano que está bajo el poder del maligno, que es hijo de ira, lo mismo que éramos nosotros, es lo mismo que nos sacó a nosotros, y lo único que nos sacó a nosotros fue la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y Él, versículo 1, y Él os dio vida. Y Él os dio vida. Ese mismo Señor que nos dio vida a nosotros es el único que le puede dar vida a un muerto espiritualmente. El mundo nos quiere arrastrar hacia su terreno. El mundo nos quiere arrastrar al terreno de la discusión, de los argumentos. Y cuando nosotros los cristianos entramos en la discusión y los argumentos, muchas veces caemos ¿en qué cosa? En la falta de amor. ¿Significa esto que nosotros tenemos que dejar que hagan lo que quieran? No. Debemos tener nuestra posición clara y absolutamente clara. Pero no creamos que los argumentos son los que van, en definitiva, a cambiar a una persona. Cuando Nicodemo va de noche donde Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. No le dio ninguna explicación. Maestro, sabemos que vienes de Dios porque hace esto. Y Jesús lo está mirando, seguramente, no sé si te lo dice. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. Entonces, si nosotros nos enfrascamos en una batalla campal de los argumentos, punto uno, podemos tener los mejores argumentos y de hecho los tenemos. Los tenemos, ¿no es cierto? Pero no son los argumentos los que van a cambiar a una persona. ¿Podemos darlos? Sí. ¿La gente le puede encontrar sentido? Sí. ¿Puede haber mucha gente que esté de acuerdo con nosotros? Sí. Y que incluso nos aplauda y diga, eso es lo que tiene que suceder, sí. Pero si esa persona no es cambiado por el poder del Espíritu Santo, va a estar de acuerdo con algo que solamente es de sentido común. Porque es de sentido común.
No sé si logro explicarme, porque a mí me preocupa cuando toda esta contingencia que tenemos, ¿no es cierto?, del bus, que se agarran, que esta persona que se dice el pastor Soto se agarra casi a combos con otros. O sea, te das cuenta que quedamos en ese punto y ese nivel, en la agresividad, en esto. Y la gente empieza a decir, pero él es valiente porque los enfrenta. ¿Es eso la valentía? Muéstrame a Jesús haciendo eso. Muéstrame una parte en la Escritura donde ocurra eso. ¿Me entiendes? Entonces cuando tú dices, va y puedes decir claramente las cosas contra lo que tienes que decir las cosas. Desde esta tribuna hemos nosotros puesto al catolicismo los romanos en su lugar desde siempre. Y eso ha tenido algún costo, mínimo hasta aquí, pero ha tenido un costo. Hemos denunciado todas esas cosas y seguimos denunciando. Esto se está grabando, lo está viendo gente. Y si nos invitan a un programa de televisión en alguna oportunidad y yo, ¿usted qué opina de la homosexualidad? ¿Qué opina de esto? ¿Cuál es su posición? ¿Qué crees que diríamos? Lo que dice la Biblia. Pero antes de terminar el programa, ¿sabes qué es lo que deberíamos decir? ¿Les puedo pedir un segundo? Yo, con todo mi corazón, les ruego, reconcíliense con Dios, arrepiéntanse. Hay un Dios en los cielos al cual tendremos que rendir cuenta, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y yo les ruego a Dios que les conceda salvación. Eso sería lo más importante de todos los argumentos que pudiera dar. A eso me refiero. Y eso es lo que te muestra el verdadero amor por el que tienes enfrente. Porque si nosotros nos enfrascamos en la pelea por el pecado, tendríamos que pelear por cada pecado que hay. Y la solución no es cambiar o que la gente deje de pecar, la solución es que la gente nazca de nuevo. Que la gente nazca de nuevo. Porque si la persona no nace de nuevo, puede que no haga ningún pecado de los que nosotros pensamos que son como los grandes pecados. Pero eso no significa que la persona está bien. Eso no significa que la persona está bien. Entonces, hermano, el tema del evangelismo es absolutamente clave en esto. Porque la gente vamos a recibir o va a recibir presión. Bueno, ¿y ustedes qué hacen con esto? Predicar el evangelio. Pero ustedes, ¿cómo se quedan así de brazos cruzados? ¿Cómo te pueden llegar a decirte? ¿Qué entonces tenemos que arrendar un bus? ¿Qué? O sea, si arrendamos un bus donde estamos llamando a la gente al arrepentimiento y paramos en cada esquina y les predicamos el evangelio con un megáfono y les entregamos un tratadito, les regalamos una Biblia, yo creo que hasta lo podría manejar. Pero esto es una contingencia. De partida, la agrupación que apoya este bus, que por supuesto está diciendo algo que es de lógica elemental, y no estoy en contra de eso, pero es una organización ecuménica, es una ONG ecuménica. Entonces, no estoy diciendo yo que no, que ay, ahora me voy en contra del bus, no, y gracias a Dios que está haciendo algo en ese sentido. Pero eso no va a cambiar la forma de pensar, sino que va a enardecer más a los pecadores. Y no estoy diciendo que sea eso lo que se trate de evitar. Lo que estoy diciendo es que nosotros como cristianos no enganchemos cualquier cosa, ¿no es cierto? Y le demos un tinte cristiano y como que digamos que esto es lo que hay que hacer. No, esto es lo que hay que hacer. Predicar el evangelio. Llamar al arrepentimiento, rogarle a la gente que se arrepiente y se vuelva a Dios. Yo no me voy a olvidar nunca una historia que es real, de un asesino en serie en Inglaterra, que no era Jack el Destripador, de alguien como ese, de la familia. Bueno, y lo condenaron a la horca, por supuesto. Y un día antes, la noche antes, va un ministro, un pastor anglicano, y lo asiste y empieza a orar por él y hablar de la salvación de Jesús, del cielo, del infierno, de todas las cosas, y hablando y predicando el evangelio. Y el hombre le pregunta al pastor y le dice, ¿usted realmente cree eso? ¿Cree eso? Y él dice, sí, claro que. Y le dice, ¿sabe qué? Si yo hubiese creído eso, yo, aunque Londres estuviera tapizado de vidrios, habría ido de rodillas, casa por casa, rogándole a la gente que se arrepienta. Entonces,
eso es lo que tenemos que hacer, pues, rogarle a la gente que se arrepienta. No enfocarnos en la contingencia. ¿Hay que tener respuesta a la contingencia? Claro que hay que tenerla y la tenemos y tiene que ser firme. Como alguien me dijo, bueno, ¿cuál es la posición de la iglesia respecto a esto? Bueno, me imagino que nadie aquí en la iglesia tendrá una posición distinta a lo que la Escritura dice respecto al matrimonio homosexual, la adopción de homoparental y toda esta traslocación del lenguaje que existe hoy día para adornar la depravación. Porque hemos sido enseñados de siempre en la verdad. Según de Tesalonicenses 2, 7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la inequidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ya está en acción el misterio de iniquidad, ¿no es cierto? La depravación y todo esto ha existido siempre, pero hoy día el misterio de iniquidad está en la posición de generar con esto de la globalización, una cultura global que es lo que el anticristo este es el terreno que va a surgir, que va a hacer surgir naturalmente la maldita planta del anticristo. Esto es, o sea, ya existe un concepto de globalización, de moneda común, y lo que hemos visto durante todas las décadas y que hoy día está ya no enfocándose en lo externo, sino que en el cambio de la cosmovisión, y tal como los jesuitas dicen o decían, ¿no es cierto?, dame un niño los primeros 7 años de su vida y lo vamos a tener para siempre. El lavado de cerebro es tan fuerte, y tan convencidos están ellos de eso, que es justamente a lo que apunta este sistema, quizás ni siquiera a los jóvenes de hoy, sino que a los niños de hoy. A los niños de hoy. ¿Y por qué es que existe todo lo que existe el día de hoy? Es justamente porque hay un plan que, vuelvo a insistir, ni siquiera nace en el gobierno de Chile, no, esto es un plan satánico que es parte del misterio de iniquidad y que va a ir surgiendo, y la iglesia está enlenteciendo este proceso mientras las ovejas de Dios están saliendo y entrando al redil de Dios. Y cuando salga la última oveja va a ser quitada la iglesia y entonces el anticristo va a emerger en un terreno ya sembrado, ya con frutos. Con fruto. Cuando tiempo atrás yo pensaba, ¿cómo es que la gente... Pensaba yo, bueno, después del rapto, ¿qué irá a pensar la gente? Y la teoría que uno más pensaba decía, bueno, a lo mejor van a decir que los extraterrestres se llevaron a todos los que tenían problemas y no aceptaban el sistema. Y yo decía, pues, hace como re tonto, o sea, la gente tendría que ser muy tonta para creer que todo, pero después del calendario puedo creer cualquier cosa. Digo, honestamente, o sea, eso va a ser, pero nada, pues, viejo, nada, o sea, se lo van a tragar entero y todo, o sea, van a estar convencidos. Porque además, a los que odian la verdad, Dios los va a condenar ya en vida, mandándole un espíritu engañador que los va a hundir más. Es Dios. Dios, no nosotros, Dios. Entonces estamos hablando de una cosa terrible, por lo tanto, nosotros no podemos pensar que vamos a cambiar el curso de este barco que se hunde. Nosotros estamos llamados a llamar, ¿no es cierto?, a aquellos que son hijos de Dios. Por eso es tan importante entender cuál es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es cambiar el curso de este hundimiento, es llamar al arrepentimiento para que los que son hijos de Dios, al igual que Lázaro, muerto físicamente,
escuchó la voz del Señor Jesús y los oídos de Lázaro escucharon la voz de Jesús no porque él estaba despierto, sino porque el Señor, la voz de Dios y el poder de Dios abrió sus oídos y les dio y volvió a la vida. Mis palabras, dice Jesús, son vida. El Evangelio es vida, pero vida para los que son hijos de Dios y muerte para los que no lo son. No vamos a cambiar el curso de esto. Esto no es derrotista, esto no es decir nos quedamos de brazos cruzados, esto es entender cuál es el foco de la lucha. ¿Cuál es el foco de la lucha? Está en acción, se va a manifestar. 2 Timoteo 4, 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pausa. Fíjate las palabras. Te encarezco. Aquí estamos hablando de qué es lo urgente, qué es. Te encarezco esto. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque pausa. Eso habla más bien de lo interno, ¿ya? De lo interno. Predico la palabra, que puede ser evangelismo o discipulado, pero todo lo que sigue a continuación es interno. ¿Puedes repetir la parte anterior? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con pausa. toda paciencia. Eso no es para el mundo. ¿Queda claro? Si la persona no ha nacido de nuevo, ¿yo cómo lo voy a exhortar? Tengo que llamarle al arrepentimiento. Sigue. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio, perdón. Cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Con todos aquellos que están en los versículos anteriores. A los reprende, exhorta, redarguye. Está hablando de interno. Pero después dice que ¿cómo va a ser el mundo? Van a estar amontonados los maestros falsos. ¿No es cierto? Van a estar amontonados. Y dice, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. ¿Cuál va a ser la constante? Van a tener comezón de oír la verdad. Pero aún en ese ambiente tan terrible, hay hijos de Dios. Hay hijos de Dios. Y este es el ambiente que nos está tocando, ¿no es cierto?, vivir. Si nosotros nos metemos en la contingencia porque queremos ser relevantes, no es ser relevantes lo que importa. Lo que importa es predicar el Evangelio. El Evangelio nunca va a tener relevancia para el mundo. Entonces, haz obra de evangelista. Ten la posición clara. Está preparado para dar defensa de la fe. Y por supuesto, el que tenga argumentos biológicos, sociológicos, si le pueden servir de algo, seguramente va a encontrar gente que esté de acuerdo, gente que no esté de acuerdo, porque esto ya raya en la estupidez y por lo tanto, si nosotros pretendemos contrarrestar eso, tendríamos que encontrar argumentos al nivel de la estupidez para poder siquiera pensar, esto es la obra más clara de Satanás, porque yo hasta hace un tiempo atrás creía que la gente, pobre gente en la Edad Media, creía que pagando plata los curas iba a sacar a sus deudos, ¿no es cierto?, del purgatorio, y realmente creía que, pero ¿sabes qué? Eso creo que yo lo creería antes de esto otro. O sea, tiene más peso argumental por último. Esto es sencillamente una estupidez y no tenemos, o la humanidad no tiene excusa porque tiene todo claro para saber que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, que es una aberración biológica, sociológica, mental y que es una enfermedad, ¿no es cierto? Y que es pecado. Por lo tanto, tiene que convertir todo eso, o sea, tiene que romper el sentido común, tiene que ir contra
las leyes propias de la naturaleza para aceptar eso. ¿Ya? Para aceptar eso. Entonces, con mayor razón, los argumentos no tienen un mayor peso. No estoy diciendo no tenerlo, pero no creamos que eso va a hacer que la gente se vuelva a Dios. No. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando, por lo menos a mí, me meten en ese terreno de la discusión y empiezo a chocar con la tontera, normalmente yo peco porque empieza a sacar lo peor de mí, porque no puedo muchas veces entender que mi contertulio no tenga sentido común. Y entonces Satanás me lleva a su terreno. Me lleva a su terreno, a la descalificación, a la violencia. A lo mejor tú eres más pacífico, pero ese es el punto. Entonces yo cuando veía ya las noticias, apedrearon al bus de la... no, cambiar, no quiero ver. Prefiero ver la goleada que Serena le hizo a Colo Colo. Nunca en mi vida había gritado tanto en el estadio. No dije ningún garabato, pero nos abrazamos con nuestro hijo en medio de los colocolinos, pero épico. ¿Ya? Por lo tanto, los argumentos, hoy día no es una cosa de argumentos, hermano. Es lo que quiero transmitirle. O sea, no es una cosa de argumentos. Realmente no hay argumentos para esto. Nunca los ha habido, nunca han sido los argumentos los que han cambiado a las personas, pero hoy más que nunca, no caigamos en esa trampa. Si queremos apoyar y ponerle un like al bus y todo esto, perfecto. Pero no empecemos nosotros ahora a decir, bueno, ¿y nosotros qué hacemos? ¿Ya? Quiero terminar solamente haciendo un pequeño resumen de lo que es nuestro mundo hoy, nuestro sistema de pensamiento y cómo es que Satanás está operando hoy. Lo ha hecho siempre, pero hoy, cuando hablamos del nuevo orden mundial, no estamos hablando de los Illuminati y todo esto, estamos hablando de que hay una organización mundial que se llama las Naciones Unidas, que obviamente el propósito es una sola nación. Está dentro de sus postulados, llegar a la meta de una sola nación, un solo gobierno, una sola moneda, una sola economía, con los postulados de acabar con la pobreza, la desigualdad, y lo mismo que es el discurso de todos los gobiernos. ¿Ya? Pero la diferencia es que estamos hablando acá a nivel mundial, y la diferencia es que hoy día sí esto puede ser una realidad. ¿Ya? Ni Nabucodonosor tenía tanto poder como el chino, el Punminyu, cuanto el japonés, no sé. La ideología de género es parte de esto, del nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial implica que la ideología de género tiene un objetivo bien claro, que es eliminar el modelo, y me resisto a esta palabra, pero es la que usan, a la familia tradicional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decíamos antes, hasta hace no mucho? La familia es el núcleo de la sociedad. Bueno, si destruyes la familia, destruyes la sociedad. Y una sociedad destruida, entonces la puedes tú armar a tu pinta. Eso es lo que busca la ideología de género. Usando también la promoción o promover la identidad sexual ya no como una consecuencia biológica, sino que como un derecho de lo que yo siento. Y ahí ya podemos, todo lo que eso significa, ¿no es cierto? Y que hoy día yo me siento mujer o me siento hombre, y eso es lo que va a mandar. Entonces antes me llamaba Carlos Flores, ahora me va a llamar Carla Flores, porque yo siento que ya a mis 52 años ya no quiero ser más hombre. Ya tengo 2 hijos, ya fui casado, por lo tanto ahora quiero vivir mi vida. Y me llamo Carla. ¿Ya? Y es mi derecho. Y me tengo que entrar al baño de mujeres, todas las cuestiones. Entonces, dime qué argumentos usarías tú para eso. ¿Cómo se introduce esto, el nuevo orden mundial? Para que ustedes sepan, ya estamos terminando. Dile que se espere un ratito. Estamos casi listos. ¿Es la última? Sí. Usando los medios de comunicación masiva. Las noticias en este planeta
son producidas por 4 cadenas, que son las que manejan la información en el mundo y que te van a decir lo que quieren que sepamos que ocurre en Siria, lo que quieren que sepamos que ocurre en Afganistán, en Chuchunco, donde sea. ¿Ya? El resto lo van a filtrar y si no va en relación a los intereses, o sea, no existe tal cosa como la prensa independiente en esto. No existe. ¿Ya? También la entretención, la música, el cine, está en manos de 5 compañías transnacionales, que son los monopolios que existen y que manejan todo eso. Se hizo un estudio, una ONG cristiana en España, hizo un estudio acerca de las comedias, que es uno de los géneros que más les gusta a los españoles, y se dieron cuenta que del 100% de las comedias que existen en España o que han existido desde la década del 70 en adelante, todas ellas sin excepción tenían un personaje homosexual que era el simpático, era el bacán, era el correcto, y los modelos de familia eran el esposo, era un perfecto idiota, la mujer lo mismo, y los hijos eran todos unos, no sé, pues, entre perdidos y que esto, y no respetaban a los papás. O sea, la imagen de una familia desastrosa. Y se mete a meter eso, empieza a meter eso, empieza a meter eso. Y que el esposo se mete con este, se mete con este, todo eso empieza a girar y eso es lo que se consume. Entonces la imagen empieza a ser eso. No existe una familia buena en esto. No hay una familia buena, no hay una familia normal que tenga sus problemas, pero que sea una familia normal. Así que aprovechen, los que tienen niños pequeños, vean La pequeña casa en la pradera. Eso no es cursi, ese es el modelo de Dios. Vean eso. ¿No es cierto? Donde los problemas eran la ovejita, los niñitos, tenían sus problemas. La familia Ingalls no era perfecta. Pero ese es un modelo. Eso es lo que hoy día es ridículo, eso la gente encuentra ridículo eso. ¿Ya? El uso del lenguaje, que es característico de los gobiernos totalitarios. La opción por los pobres, la desigualdad, esto, más todo el lenguaje homofóbico y todo lo que en definitiva tenga que ver con un uso del lenguaje preparado para el tipo de gente que lo va a usar. Esto también es terrible, los sistemas escolares, la nueva educación. Por si acaso España es como casi un laboratorio de la ONU en relación a todas estas cosas, ¿ya? Y funciona muy bien en España por el hecho de que España, no siendo un país de estados federales, funciona como tal por causa de las famosas, ¿cómo se llama esto? Autonomías, catalanas, vascas, todo. Bueno, la autonomía en Cataluña ya incorporó en los sistemas escolares a partir de los 3 años de edad en el jardín de infantes, y ya incorporó todo lo que son los textos donde aparece los pececitos que son el pez macho pone huevo, el caballito de mar, que la caballita coloca huevito y el caballito los empolla, no sé, los caballiza, no sé cómo será la cosa, pero y por lo tanto entre los seres humanos también existe eso, que esto de hombre y mujer no es una cosa definitiva, no es una cosa definitiva, y eso va a ser ley. Y eso seguramente va a llegar a Chile si es que quiere pertenecerse en las Naciones Unidas. Y finalmente todas las ONG que favorecen el feminismo y que conlleva también todo lo que es el manejo de la economía mundial. Entonces, ustedes saben que todo esto es ampliable pero todo este nuevo orden mundial es donde estamos insertos nosotros. Hacia allá va esto. Esto va... El misterio de la iniquidad que hablaba Pablo allá por hace 2000 años atrás, hoy día está entrando en tierra derecha y toda la humanidad, como un gran rebaño, va entrando a un redil común, donde va a recibir la misma educación, ¿no es cierto? Porque ahora los individuos, los niños, las personas que nacen, los padres solamente tienen una patria potestad limitada. Hoy día, ¿no es cierto?, el Estado es quien en definitiva o le pertenecen al Estado, porque antes que hijos son ciudadanos y por lo tanto tienen que ser formados también por el Estado. Todos los derechos de los padres están siendo limitados, todos, absolutamente todos. Este disfraz de los derechos del niño es una mentira para meter, o mejor dicho, sacar
todos los derechos que los padres tienen sobre los hijos, o a lo menos disminuirlos. Entonces, en este ambiente estamos llamados nosotros a evangelizar y tenemos que conocer bien la semilla que es el Evangelio. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Claro, pero ninguno de esos tenía una incidencia política. Bueno, claro. O sea, actuó más fuerte contra los fariseos que contra la higuera incluso. Claro, o sea, yo a lo mejor me expresé mal, pero era en el sentido político o gubernamental o que, claro, no sé, pues se encadenara fuera del pretorio romano y pidiera justicia por los... Claro, pagaron los impuestos, todo. O sea, no estoy diciendo que Jesús aprobaba lo que había, pero Jesús tenía la cosa bien clara. Por supuesto que la tenía bien clara. Y él estaba lleno del Espíritu, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de justicia, lleno de todo. Entonces, a eso se refiere esto. Muere Jesús y Jesús resucita y después más encima se presenta a 120 aislado y empieza a trabajar con su pueblo. Ni siquiera sigue trabajando con el entorno. Y manda a su pueblo que influya su entorno. No estoy hablando de renunciar a tener el derecho a levantar la voz y alzar la voz y estas cosas, pero entender que nosotros podemos muchas veces tener muchos argumentos, hermano, y hay gente que me dice que en realidad mi personalidad es que yo no me gusta como hablar mucho, soy como más bien callado frente a estas cosas, y es raro porque esa misma persona puede hablar 2 horas de política, o puede hablar 2 horas de fútbol, pero no habla del Evangelio, y es porque no sabe, no entiende o no le llena. ¿Ah? Oh, claro. Entonces, muchas veces nos escondemos detrás de eso. Entonces, eso. Así, verdad. Lo hice una cuestión. Ok. Sí. Exactamente, porque con una constitución vigente, como que todos los hombres son libres y el derecho a la vida está garantizado desde la concepción, creo que así, igual se va a violar, porque lo que van a hacer van a cambiar la constitución. Y además que en un par de décadas más, siendo optimista, la constitución nuestra no va a valer nada, porque lo que va a importar va a ser la constitución global. También. Hoy día, incluso desde el punto de vista legal, antes me da la impresión que la última instancia era la Corte Suprema, pero hoy día si alguien quiere ir más allá, va a la Corte Internacional. O sea, puede encontrar amparo en eso. Entonces ya se perdió digan. Exactamente, porque cuando lleguen 2 leyes que se contraponen va a prevalecer la internacional. Bien, Andresito, pues, está ahí. Los propósitos del estudio, que de alguna manera lo estaba compartiendo de manera suelta, lo primero, ¿no es cierto?, es
seguir la dirección formativa que tenemos como iglesia. Nuestra metodología de trabajo como iglesia es establecer programas de estudios con temas que estén concatenados por lo menos por un periodo de 2 años, ¿ya? Es decir, se van cumpliendo procesos que son fundamentales dentro de la formación nuestra como iglesia, como cristianos. Y lo primero fue, recuerden ustedes, conocer nuestra iglesia como Iglesia Cristiana de La Serena, o sea, nuestra realidad como iglesia. Lo segundo fue establecer nuestra realidad como iglesia ahora inserta dentro de lo macro que ha sido la historia de la iglesia, y en eso invertimos varios meses también, de manera tal que ahora nosotros podemos identificar a nuestra iglesia en este periodo de tiempo en particular, pero dentro de una historia de la cual no somos ajenos, o sea, nosotros no estamos en el aire de nada, de algo, me explico, sino que somos parte de, o un eslabón dentro de una cadena, un engranaje, un proceso que se ha prolongado a lo largo del tiempo y que Dios nos ha dado la gracia de poder ser parte de esta historia, que en definitiva nos pertenece también y nosotros le pertenecemos a ello. Entonces, ese fue el objetivo de estudiar nuestra iglesia y de estudiar la historia de la iglesia, de manera tal que lo que vamos a ver a partir de hoy, que es la misión de la iglesia, poder evaluar lo que es una conversión de lo que es una decisión, ¿no es cierto? Nosotros a veces homologamos la decisión de alguien por una automática conversión. Y no es que estemos juzgando a las personas bajo ningún punto de vista, pero obviamente también tenemos que aprender qué es eso, y por eso que junto con el evangelio y el evangelismo, el paso siguiente que vamos a ver es el discipulado, que obviamente ocurre a nivel de lo que es la iglesia como cuerpo, pero también el discipulado de lo que me implica a mí mismo como hijo de Dios o hija de Dios, ¿no es cierto?, estar discipulándome con el Señor, o que el Señor me esté discipulando por medio de su palabra, por supuesto. ¿Ya? Entonces, todo esto que estamos hablando es la esencia básica de nuestra identidad como cristianos. Recuerden de lo que hemos visto, por ejemplo, en la primera carta de Juan, el énfasis que hace el apóstol no tiene relación con lo que hacemos, el énfasis, aunque habla mucho de lo que debemos hacer, pero eso está enmarcado dentro de lo que somos. Y cuando nosotros realmente somos, evidentemente lo que hacemos va a estar determinado por esa identidad. Entonces, no es solamente hacer cosas para evangelizar, sino que ser un hijo de Dios y ser un evangelista. Y no estoy hablando del don propiamente tal, pero sí de la responsabilidad que tengo. ¿Ya? Bueno, con el evangelio, pero no había una construcción homogénea entre todos quienes respondieron. La mayoría respondió, bueno, todos en realidad respondieron con partes y algunas cosas que tenían que ver, por cierto, y que tienen que ver con el evangelio, pero no había un hilo conductor y una certeza en cuanto a la claridad con que se decía. Entonces preguntaba, ¿estás 100% seguro que ese es el evangelio? Sí, ¿me entiendes? O sea, no es una crítica, simplemente es un diagnóstico de una realidad que no es ajena al cristianismo en general, no somos nosotros la excepción. La gran mayoría de nosotros fue muy acertado en lo que dijo, pero no había una construcción en cuanto al hilo conductor del evangelio, ¿ya? Y por lo tanto, si la definición no está del todo clara, va a ser también complicado el acto de entregar el evangelio o el evangelismo por lo mismo, porque tenemos distintas partes, no quiero decir posiciones porque no es así, pero tenemos como distintas partes de esa verdad. Ahora, la idea y el propósito, espero en el Señor, que una vez que terminemos este estudio que va a llevar varias semanas, todos nosotros como iglesia podamos tener una misma respuesta frente a lo que es la pregunta ¿qué es el Evangelio? ¿No es cierto? O cómo podríamos nosotros compartir el Evangelio. ¿Ya?
Entonces, de eso es lo que vamos a tratar las próximas semanas. También importante decir que cuando estamos hablando del Evangelio y del evangelismo, nos vamos a encontrar con no solamente un tema con la definición, que va de alguna manera a determinar el acto de compartir el Evangelio, sino que también, aparte de la definición, nosotros vamos a encontrar que las formas o los métodos muchas veces toman una importancia por sobre el mensaje, ¿ya? Y también eso es importante, que nosotros podamos entender la metodología a la luz de lo que los principios de la Escritura nos lo muestran, y no creer que un sistema u otro de alguna manera van a ser la clave para que las personas reciban o no reciban el mensaje, ¿ya? Entonces vamos también a analizar, si Dios lo permite, ¿no es cierto?, los métodos que se han usado a lo largo del tiempo para evangelizar, entendiendo que la intención de todo es compartir el Evangelio, pero también entendiendo que muchas veces los métodos sobrepasan al mensaje y se mide el éxito en función del método más que del fruto, ¿ya? Y entonces eso también nos trae un grado de dificultad a la hora de Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Bueno, como ya ven el título que está ahí, vamos a tratar las siguientes semanas, no sé cuántas en realidad, pero vamos a estar en el tema del Evangelio y el evangelismo. Una temática que teóricamente para nosotros los cristianos es como bien conocida, pero la verdad que cuando hacemos algunas pequeñas encuestas entre los hermanos en particular, a la sencilla pregunta de qué es el Evangelio, o si nos pudieran explicar o contar o presentar el Evangelio en un par de minutos, por lo menos el ejercicio que se hizo, ¿no es cierto?, hubieron varias respuestas distintas. Todas ellas tenían algo que ver